No estás comiendo suficiente grasa. Este es el primer error que cometes al consumir grasa. Tu cuerpo sería más saludable si comieras más grasa y podríamos asegurar que bajarías de peso si aumentas la proporción de grasa en tu dieta. Y aunque no lo creas, si tienes el colesterol alto, es probable que consumiendo grasas de una manera adecuada puedas lograr disminuir el colesterol en tu sangre. Este probablemente sea el video más controversial que hayas visto antes, pues sabemos que toda la vida te han dicho que la grasa es mala, que aumenta el nivel de colesterol en tu sangre, y que puede hacer que mueras de forma prematura por enfermedades cardiovasculares. Nuestro propósito con este documental corto es cambiar tu perspectiva sobre la grasa, explicarte por qué no estás consumiendo suficiente grasa y cómo puede ayudarte a ser más saludable, vivir más tiempo y bajar de peso. Pero cuidado, son solo algunos tipos de grasa los que abren las puertas hacia una mejor salud y una vida más larga. Si consumes el tipo inadecuado de grasa, tu salud puede verse en riesgo y todas las declaraciones nefastas que te han enseñado sobre la grasa pueden hacerse realidad. Quédate hasta el final de este corto documental para descubrir toda la verdad sobre el consumo de grasa, sus milagrosos efectos sobre la salud y cuáles tipos de grasa específicos consumir para mejorar tu calidad de vida. Si te has sorprendido con nuestra introducción, recuerda dar un like, suscribirte y activar la campanita. Existen dos tipos de grasa principales, las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Y entre las grasas insaturadas, podemos encontrar diferentes tipos de grasas. Grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas. Dentro de las poliinsaturadas podemos encontrar más tipos de grasa, las grasas omega 3, grasas omega 6 y grasas trans. Hagamos una pausa aquí porque es importante que las recuerdes todas, sabemos que son varias, pero nuestra misión con este documental es que aprendas a comer grasas bien. Las grasas saturadas son malas. Recientemente se han publicado estudios cuestionando la relación de las grasas saturadas con la enfermedad cardiovascular. Y con la subida a la fama de la dieta keto, han surgido influenciadores médicos que promueven de forma irresponsable el consumo de grasa saturada como un alimento sanador. Es cierto que existen algunos estudios que encuentran correlaciones leves o ninguna correlación entre el consumo de grasas saturadas y la enfermedad cardiovascular, no obstante, la gran mayoría y abrumadora cantidad de estudios que asocian la grasa saturada con el aumento del colesterol LDL o el colesterol malo es innegable. Además existen otros tantos que la asocian con inflamación, otras enfermedades como el cáncer y el deterioro mental. Por lo tanto, el segundo error que cometes al consumir grasa es consumir más grasa saturada de la cuenta. Debes limitar mucho su consumo, ojalá la grasa saturada represente menos del 10% de tu dieta. Puedes encontrar grasa saturada en los siguientes alimentos. Carnes rojas, como la carne de res, el cordero y el cerdo. Esto incluye al chicharrón, el jamón, el chorizo, las salchichas y las hamburguesas. Productos lácteos enteros, como la leche, el queso y la mantequilla. Tampoco debes consumir aceite de coco y aceite de palma u otros aceites de cocina. Y probablemente lo más doloroso, pero lo más importante, es evitar consumir productos de panadería y pastelería como pasteles, galletas y croissants, pues aparte de ser ricos en grasas saturadas, tienen altos niveles de carbohidratos. Para determinar fácilmente si una grasa es grasa saturada, puedes hacer un experimento. Si la grasa es líquida cuando se calienta, pero sólida a temperatura ambiente, muy probablemente sea grasa saturada. Esto es lo que ocurre con la mantequilla de vaca o el aceite de coco, por ejemplo. No obstante, esta regla no siempre se cumple, por lo que es bueno que verifiques en Internet siempre que tengas dudas. El tercer error que cometes al comer grasas es pensar que todas las grasas son malas. La buena noticia es que muchas grasas deliciosas son extremadamente saludables. La mayoría de grasas insaturadas son saludables, hablemos sobre estas. Como regla general, puedes identificar una grasa insaturada si es líquida a temperatura ambiente. Las grasas insaturadas se dividen en grasas monoinsaturadas y grasas poliinsaturadas y ambas son saludables. Dentro de las grasas poliinsaturadas podemos encontrar al omega 3 y el omega 6.
La gran mayoría de grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas son extremadamente buenas para tu salud, con una excepción que vamos a ver más adelante. Algunas fuentes saludables de grasas monoinsaturadas son aceite de oliva, aguacate, nueces de macadamia, aceitunas, maní, sésamo, cártamo, avellana, almendra, nueces de cajú, pistachos y soya, entre otros. Algunas fuentes saludables de grasas poliinsaturadas son salmón, atún, trucha, anchoas, sardinas, semillas de lino, semillas de chía, semillas de girasol, semillas de calabaza, tofu, edamame y lentejas. Las fuentes de grasas saludables que acabamos de mencionar ayudan a disminuir el nivel de colesterol LDL en tu sangre, disminuyen tus triglicéridos y pueden aumentar el nivel de colesterol HDL, o colesterol bueno, en tu sangre, disminuyendo así a largo plazo el riesgo de que mueras por enfermedades cardiovasculares. El cuarto error que estás cometiendo es consumir alimentos procesados, alimentos ricos en grasas trans. Las grasas trans son la excepción a la regla en cuanto a las grasas insaturadas. Las grasas trans son grasas insaturadas que son extremadamente malas para tu salud. A diferencia de otras grasas insaturadas, las grasas trans se producen mediante un proceso llamado hidrogenación que convierte los aceites vegetales líquidos en grasas sólidas. Durante este proceso, las grasas insaturadas del aceite se convierten en grasas trans, alterándose químicamente. Se ha demostrado que las grasas trans aumentan los niveles de colesterol LDL en la sangre y reducen los niveles de colesterol HDL, lo cual puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y otras afecciones de salud crónicas. En otras palabras, eleva el colesterol malo en nuestra sangre y disminuye el colesterol bueno. Algunos ejemplos de alimentos ricos en grasas trans son margarina en barra, manteca vegetal, comida rápida, como papas fritas y hamburguesas, panadería industrial, como galletas y pasteles, palomitas de maíz de microondas, comida congelada, como pizzas y empanadas, barras de granola y barras energéticas, productos horneados, como croissants y donas, cremas no lácteas, leche en polvo, salsa para ensaladas embotellada, aderezos para sándwich embotellados, mezclas de preparación de panqueques. Frituras de comida rápida, como pollo y pescado frito, comida para llevar o mecato, comida precocinada, como pollo empanizado, coberturas para pasteles y glaseados, chocolates y dulces envasados, bebidas en polvo para preparar, como bebidas de cacao y leche. El quinto error es uno que sabemos que te va a ser difícil aceptar: la grasa no engorda. Estamos seguros de que piensas que la grasa engorda, pero estamos acá para decirte lo contrario. Lo que te está engordando no es el consumo de grasa, sino el consumo excesivo de calorías. Y sobre todo, el consumo de carbohidratos. Todos los alimentos que nuestro cuerpo ingiere tienen calorías, independiente de si son carbohidratos, grasas o proteínas. La ciencia detrás de esto es simple: si comes más calorías de las que quemas, entonces vas a engordar. Si quemas más calorías de las que comes, entonces vas a adelgazar. Y si quemas lo mismo que comes, te mantendrás igual. Para calcular cuántas calorías quema tu cuerpo al día, y por lo tanto descubrir cuántas calorías puedes comer, debes utilizar una calculadora que descifre tu tasa metabólica basal. Puedes encontrar una en la sección de descripción de este video. Ingresa tu edad, género, peso y altura para determinar tu tasa metabólica basal. Luego, según la cantidad de ejercicio que hagas al día, podrás determinar cuántas calorías quemas en promedio cada día. Un ejemplo claro de lo que estamos diciendo puede observarse en la dieta keto, mediante la cual en las primeras semanas de practicarla, las personas pueden perder una cantidad considerable de peso. Resulta que al alimentarnos con grasa, al cuerpo le cuesta trabajo encontrar la energía que normalmente encuentra en los carbohidratos, por lo que quema la grasa que ya tiene en el cuerpo, perdiendo peso como resultado. En cambio, si utilizamos carbohidratos para nuestra energía, la insulina que se libera hace que nuestro cuerpo los transforme en grasa y los almacene en forma de grasa como tejido adiposo. Sabemos que este concepto puede ser confuso, por este motivo tenemos un video explicando la dieta keto, pero si quieres un documental corto, explicado con más profundidad, haznoslo saber en la sección de comentarios. Al llegar a 1000 comentarios trabajaremos en él. Sin embargo, podemos hablar en este documental sobre la grelina y la leptina.
La grelina es conocida como la hormona del hambre, es producida principalmente en nuestro estómago y se estimula su producción cuando éste está vacío. Esta hormona hace que aumente nuestro apetito, por lo tanto hace que comamos más. Además altera el metabolismo de los carbohidratos, estimulando su transformación en grasa para ser guardados como energía en nuestro tejido adiposo, lo cual hace que engordemos. Por otro lado, la leptina es conocida como la hormona de la saciedad. Esta es producida por las células grasas de nuestro cuerpo y le indica a nuestro cerebro que ya tenemos suficientes reservas de energía en forma de grasa, por lo que podemos comer menos. Comer grasas saludables tiene un efecto muy importante sobre estas hormonas, hace que la grelina disminuya y la leptina aumente, haciendo que después de comer nos sintamos llenos, no queramos comer más y nuestro cuerpo entienda que tuvo suficiente. Si comes la misma cantidad de calorías en grasa saludable que en carbohidratos, te sentirás satisfecho más rápido al comer grasa. Lo anterior hace que comas menos calorías en total, lo cual contribuye a la pérdida de peso. El sexto error que cometes al consumir grasa es calentarla o utilizarla para freír alimentos. Calentar aceites durante largos periodos de tiempo a elevadas temperaturas desnaturaliza la composición del aceite, puede oxidarlo y además producir sustancias tóxicas. Freír la comida es extremadamente malo para la salud. Está bien utilizar grasa para cocinar, pero en este caso excepcional, es preferible utilizar grasa saturada en bajas cantidades, ya que resiste mucho mejor el calor antes de desnaturalizarse. Para freír un huevo frito es mejor utilizar mantequilla de vaca que margarina, por ejemplo. Aunque la mejor opción va a ser siempre no freír la comida con grasa adicional. Si quieres comida crujiente, puedes utilizar una freidora de aire, el resultado es increíblemente similar. El séptimo y último error que cometes al consumir grasa es dejar tus aceites de grasa insaturada abiertos. El aceite de olivas y el aceite de aguacate son ambos opciones deliciosas y extremadamente saludables para acompañar tus ensaladas o como aderezo para un buen filete de pescado. Sin embargo, los aceites se van oxidando tan solo con dejarlos abiertos, haciendo que se pierdan muchas de sus propiedades saludables y haciéndose menos poderosas sus propiedades antioxidantes. Asegúrate de tapar muy bien los aceites cuando los vayas a consumir. Queremos dejar muy claro que en ningún momento estamos recomendando que solo comas grasas. Nuestro objetivo con este documental es simplemente que aumentes la proporción de grasas saludables presentes en tu dieta. Para Tubi Digital, la dieta perfecta se basa principalmente en proteína de pescado o pollo, grasas saludables y carbohidratos en forma de vegetales, nada de panes, arepas y postres. Tenemos un documental corto dedicado a nuestra dieta perfecta. Encuéntralo aquí. Antes de irnos, queremos hacer un experimento antes de terminar para evaluar qué tanto aprendiste. ¿Cuál de los siguientes aceites es más saludable, el aceite de coco o el aceite de olivas? El aceite de coco está compuesto principalmente por grasas saturadas, por este motivo es sólido a temperatura ambiente y por lo tanto es menos saludable que el aceite de olivas, el cual es líquido a temperatura ambiente y está compuesto principalmente por grasas insaturadas. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.